tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva emisión de Impacto Económico. Crismar Lujano presente, equipo listo, todo para ya analizar los números que mueven el mundo y los rostros detrás de ellos. Temas iniciales en nuestros titulares. Potencial gasífero y petrolero consolidan a Bolivia como el corazón energético de América Latina. En nuestra arista vamos a revisar en números exactos los ingentes ingresos de la banca europea. ¿Pagarán el rescate hecho con el dinero de los bolsillos públicos? Y en Grecia, ciudadanos protestan en contra del sistema electrónico de ejecuciones hipotecarias con el que la cuadriga europea pretende rescatar a los bancos de Atenas. El Estado plurinacional de Bolivia se consolida como la potencia energética de América Latina gracias a sus reservas gasíferas y petroleras, cuyo manejo soberano también ha contribuido no solo al mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos en términos de justicia social, sino también de su economía, que hoy reluce como una de las más sólidas de la región. Un estudio de la consultora francesa Beyssib Framlab indica que Bolivia cuenta con un potencial hidrocarburífero de 15.000 millones de barriles de petróleo y 130 trillones de pies cúbicos de gas natural. Los datos fueron presentados en el departamento de Santa Cruz durante la firma de memorándums de entendimiento con las petroleras Campac Oil de Dubái y Milner Capital de Londres, que se comprometieron con una inversión conjunta de 2.500 millones de dólares para explorar y producir crudo y gas en la cuenca Madre de Dios, ubicada al norte de Bolivia. La empresa Beyssib Framlab explica que ese tipo de estudios permiten reducir la incertidumbre y los riesgos en la exploración prospectiva. Y justamente hoy el presidente de Bolivia, Evo Morales, inspeccionaba pozos de los que potencialmente se podrá extraer gas en el país. En una publicación de 2 tweets, el mandatario informaba: inspeccionamos el pozo Los Monos en la provincia Gran Chaco. Nos informan que a 2 kilómetros de profundidad podremos extraer 10 millones de pies cúbicos de gas de producción diaria. Es una gran noticia para Bolivia. Se ha previsto perforar 2 pozos más con una inversión de 60.000 millones de dólares. Continúa en un segundo tuit: en 30 días llegaremos a 3 kilómetros de profundidad y sabremos si este sector producirá 20.000 millones de pies cúbicos de gas. Mi respeto y admiración a trabajadores y profesionales por los resultados que nos permiten ver una nueva Bolivia con soberanía y esperanza para las nuevas generaciones. En otro tema, un informe de la OCDE sobre Chile vuelve sobre lo mismo. Para llegar al desarrollo hay que mejorar la educación, la productividad laboral y reducir la desigualdad, materias pendientes en ese país. El crecimiento económico de Chile, dicen, está listo ya para recuperarse tras 4 años de desaceleración, pero una expansión sostenible está lejos de estar garantizada, según afirma la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, también llamado el Club de los Países Ricos, que también sugiere una reforma tributaria más profunda que incluya aumentar los impuestos a la propiedad y al medio ambiente para mejorar la inversión social. La OCDE dice además que Chile debe evaluar reducir las indemnizaciones por despido y aumentar la capacitación laboral, algo que justamente contrasta allí con ese discurso de productividad laboral cuando está pidiendo que se recorten este tipo de subsidios. Considera en todo caso que un crecimiento más inclusivo y resiliente ha sido frenado por la falta de competencias, habilidades laborales e impedimentos para la expansión
pequeñas empresas. Finalmente, la organización internacional mantuvo su estimación de crecimiento de la economía nacional para este 2018 en un 2,9%. Y el gobierno peruano parece seguir alegando sordera a la protesta de los estudiantes en contra de ese polémico proyecto de ley planteado por el ala fujimorista en el Congreso peruano que pretende legalizar la esclavitud en el sector juvenil. A propósito de ello, vamos a revisar cuál es el contenido de esta polémica propuesta. El proyecto propuesto por la congresista peruana del partido Fuerza Popular, Rosa Bartra, modifica la ley 28.518 y apunta a que los estudiantes de educación superior técnica tengan experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, pero sin ningún tipo de pago. Dichas experiencias se realizarán directamente dentro de organizaciones o empresas del sector laboral, productivo y empresarial, así como en instituciones educativas públicas y privadas que cuenten con infraestructura adecuada. Los jóvenes no podrán trabajar más de 4 horas diarias o 20 horas semanales. Asimismo, los convenios para las experiencias formativas no podrán exceder de un total de 448 horas, repartidas en un periodo máximo de tiempo de 3 años, sin ningún tipo de remuneración. Esta modalidad, que ya empieza a ser catalogada como un sistema de esclavitud juvenil, estará protegida bajo la figura del convenio de aprendizaje, siendo distinta a los convenios de prácticas profesionales, de capacitación laboral juvenil, de pasantía y de actualización para la reinserción laboral. Nos vamos a quedar en Perú porque mientras se legisla para explotar a la población joven, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski tiene también un enemigo silente que le ocasiona importantes pérdidas económicas y que, por cierto, el presidente está bastante inmiscuido allí. Un reporte de la Corte Suprema de Justicia de Perú contabiliza más de 27.000 casos de corrupción hasta el mes de diciembre de 2017 cometidos por funcionarios en distintas partes de Perú. Las autoridades judiciales resaltan que anualmente el delito de corrupción produce pérdidas por 3.700 millones de dólares, por lo cual proponen crear mecanismos de control para transacciones financieras, depósitos electrónicos, testaferros y también offshores. Los datos estadísticos se hacen públicos en medio del escándalo Odebrecht y los presuntos sobornos ocurridos durante la gestión de los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, y también de Pedro Pablo Kuczynski cuando todavía no era presidente, pero sí pertenecía a lo público. Y México ha enfrentado dificultades económicas debido al retroceso de su aparato industrial, la depreciación del peso, las privatizaciones, el aumento en el costo de los servicios. Y mientras tanto, la cúpula empresarial del país opina negativamente sobre la propuesta de los subsidios destinadas a los sectores más golpeados por justamente todos estos problemas y la gestión saliente del PRI. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, criticó las propuestas de subsidios e ingresos básicos que han sido mencionadas por algunos candidatos presidenciales de oposición como Manuel López Obrador con el propósito de combatir la desigualdad. La postura de Castaño dice: cuando oímos hablar de subsidios exagerados generales sin enfoque de competitividad, nos preocupa cuando oímos hablar que el gobierno quiere regresar a ser empresa. Nos preocupa porque son entornos que ya superamos. Un clásico verbo del sector empresarial que desestima el papel que juega el Estado en la economía de un país y aboga por achicarla. Primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta analizamos los números de las ganancias, de los beneficios que siguen reportando a pesar de todo, con crisis y no, los bancos en Europa. A la vuelta.
pasiva, la banca siempre gana. Una frase que en la última década ha sido usada en los países de la periferia europea para cuestionar la recapitalización masiva de este sector mediante ayudas financiadas por los bolsillos públicos y que hoy, ya a 10 años de esa crisis sistémica, sigue reportando beneficios impensables. Vamos a revisar los números. Después de la crisis financiera de 2008, los bancos centrales del mundo se inclinaron hacia una política de tipos de interés negativo. Desde entonces, mucho se ha hablado de las supuestas pérdidas que esta medida ha generado a las instituciones financieras, especialmente a la banca. Múltiples son las pruebas de que tal cosa no sucede, y así lo ha confirmado incluso uno de los jefes de la institucionalidad europea, Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, quien admitió que las tasas de interés negativas no han reducido la rentabilidad de los bancos, porque a estos les llegan las ganancias por otras vías. Por ejemplo, los ingresos por recursos propios han aumentado porque ha subido el valor de algunos activos. Según los balances de los poco más de 120 bancos que en el ente rector del euro supervisa directamente, la rentabilidad sobre los ingresos propios de esta entidad ha aumentado desde 4.4% a finales de 2014 hasta 7.1% a comienzos de 2017. Si se mete la lupa en casos específicos como el de España, las pruebas son incluso más concluyentes. La banca siempre gana, no importa crisis económica, ni política, ni institucional. 5 años después del rescate con dinero público ejecutado por el gobierno de Mariano Rajoy, las instituciones españolas, o al menos las más grandes en términos de balances, como el Santander o el BBVA, han logrado ubicarse entre las 10 entidades europeas con mayores beneficios declarados durante 2017. Lo más grave del caso, sin embargo, no son las ganancias en sí mismas, sino el ciclo perverso de lucro y especulación. Y es que en teoría, la banca debería obtener sus ganancias mediante una intermediación crediticia directamente proporcional con el crecimiento económico que permita ampliar el funcionamiento de las actividades productivas reales. Una historia que en la práctica es muy diferente. La banca hace fiesta y se lucra a costa del dinero de los agentes económicos productivos, al tiempo que pide ser rescatada con dinero público prestado que nunca devuelve. Las consecuencias son cada vez mayores, así como más grande es la necesidad de una nueva arquitectura financiera generadora de riquezas y no de burbujas ni de capital ficticio especulativo. CaixaBank logró incrementar su beneficio neto 53.4% hasta 1.488 millones de euros, gracias a la integración global de los resultados del banco portugués, que ha aportado 180 millones de euros a los resultados del grupo. BBVA ha ganado 3.449 millones de euros hasta septiembre, es decir, 23.3% más respecto a todo el ejercicio de 2016. No obstante, ha sido Banco Santander la entidad que ha logrado un mayor beneficio entre enero y septiembre, alcanzando en este periodo los 5.077 millones de euros, 10.3% más que un año antes, gracias a recortes de plantilla que ha dejado a cientos de empleados en la calle. Además, Bankia, uno de los tantos bancos salvados con dinero público que hasta ahora no se ha devuelto ni un solo euro de lo adeudado, ha obtenido 739 millones de euros, mientras que Sabadell también ha conseguido incrementar sus ganancias. El banco catalán, que ha trasladado su sede social a Alicante ante la incertidumbre en Cataluña, ha contabilizado beneficios por importe de 654 millones de euros, más 1.1%. Y mientras la banca gana y gana, los rescates bancarios han costado no menos de 750.000 millones de euros de dinero público a los europeos. Parte de este dinero ya las propias instituciones de la UE la dan por perdida y lo que es peor aún, se siguen salvando a la banca en detrimento de las economías, de los sectores productivos y de los bolsillos de los ciudadanos. Y mientras tanto, las entidades financieras continúan llevándoselo todo en ganancias, pero también en privilegios. Y hablando justamente de banca, nos vamos a la segunda pausa en Impacto Económico, pero a la vuelta estamos revisando lo que sucede ahora en Grecia y cómo la cuadriga europea pretende salvar a la banca de Atenas.
Bien, Grecia, que durante los últimos meses ha pasado bajo perfil por haber cumplido ya al pie de la letra lo que les mandaba la cuadriga europea, hoy vuelve a ser blanco del programa de ajuste y de recortes con el sello justamente de la Unión Europea, a la que no le ha bastado con la eterna deuda, los recortes de pensiones, las privatizaciones, sino que ahora pone también en riesgo el derecho a la vivienda, amenazando con dejar en la calle a miles de ciudadanos. En el laberíntico escenario de austeridad, ciudadanos del país heleno protestaron en contra de las denominadas subastas electrónicas de propiedades. Frente a la oficina de notarios de Atenas, manifestantes que se quedaron sin dinero para pagar préstamos inmobiliarios a la banca interrumpieron las subastas en los tribunales. El objetivo principal de esta manifestación, evitar la toma de posesión de sus viviendas y propiedades para no quedar en las calles. Estas políticas de desahucios, muy similares a las que sucedieron en España, son parte de las reglas que el Eurogrupo le ha asignado a Grecia para poder desembolsar un tercer tramo de ese tercer rescate financiero, calculado en 5.700 millones de euros. A partir de mayo, las subastas no solo serán para deudas de privados y empresas con los bancos, sino también con el Estado. Y preocupada porque el tiempo corre a contrarreloj, la Unión Europea ejerce presión sobre el Reino Unido en las negociaciones del Brexit, publicando un borrador de acuerdo que plasma en términos legales lo acordado, pero incluso lo que todavía no se ha acordado por ahora sobre este polémico divorcio. Presentamos a continuación otro capítulo de esa novela llamada Brexit. Si bien faltan 13 meses para que Reino Unido abandone oficialmente la Unión Europea el 29 de marzo de 2019, las negociaciones deben terminar para fin de año, de modo que los parlamentos de los países miembros tengan tiempo de ratificar el acuerdo final de salida. Es por ello que en un intento de presionar para acelerar las negociaciones, la Comisión Europea ha publicado un borrador de acuerdo sobre los términos, acordados y no, de la salida británica del bloque comunitario. Nada aquí será una sorpresa para quienes han seguido las negociaciones. El borrador del texto asegura que 1. Los derechos de los ciudadanos, nuestra prioridad, estarán protegidos como lo habíamos acordado y estaremos atentos a la necesidad de mantener el nivel administrativo con procedimientos simples y asequibles. 2. Todos los compromisos financieros asumidos por los 28 serán respetados por el Reino Unido y la Unión Europea. 3. La cooperación norte-sur en la isla de Irlanda estará protegida y se evitará una frontera dura. Otro punto que podría causar malestar en Londres es el referido al periodo de transición que pretende evitar un vacío legal repentino que afecte a las empresas, el comercio y los mercados. El texto establece que ese periodo terminaría el 31 de diciembre de 2020. Un límite pragmático porque coincide con el fin del presupuesto a largo plazo actual de la Unión Europea al que contribuye Reino Unido. El Reino Unido sigue solicitando poder apelar contra las nuevas normas europeas que entrarán en vigor durante el periodo de transición. Les hemos recordado, y lo volveré a decir, que las reglas deben ser las mismas para todos durante ese periodo, y no tomaremos ningún riesgo de divergencia regulatoria durante la transición. El gobierno de May ha pedido más tiempo, pero el reloj sigue corriendo en contra y los líderes del grupo de los 27 esperan poder respaldar la serie de recomendaciones en su próxima cumbre, el 22 y 23 de marzo, en la que el principal objetivo será negociar las negociaciones futuras de la Unión Europea y Reino Unido. Naturalmente a Londres no le ha hecho nada de gracia esta movida de la Unión Europea. Theresa May no acepta el borrador de acuerdo del Brexit propuesto por Bruselas, lo que titula el diario.es, que se hace eco de otros tantos con más o menos la misma noticia. A la primera ministra británica le ha parecido que lo publicado por el bloque comunitario amenaza la integridad
Constitucional de Reino Unido. May ha mostrado principal oposición al escollo fronterizo entre Irlanda e Irlanda del Norte y en este sentido ha dejado claro que quiere que la frontera entre las dos Irlandas siga siendo invisible. Sin embargo, los partidos pro-británicos se oponen, entre ellos el Democrático Unionista de Irlanda del Norte, del que, por cierto, May depende para gobernar tras haber perdido la mayoría absoluta en las elecciones generales del año pasado, convocada por ella misma. Y Austria saluda el proyecto Nord Stream 2, el gasoducto submarino que si se construyera funcionaría entre Rusia y Alemania. Así lo aseguró el canciller austriaco Sebastian Kurz luego de sostener conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú. Un gran proyecto que está relacionado no solo con Austria, sino con Alemania y otros estados, es Nord Stream 2. Vemos este proyecto de manera muy positiva y el gobierno federal de Austria lo apoya. Sabemos que la producción en Europa cae. El gas natural licuado no es competitivo en el mercado europeo, al menos en la actualidad. Esto es obvio y así continuará en los próximos decenios. Así llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico, como todos los días, agradeciendo la sintonía. Recuerden nuestras cuentas en Twitter, @TelesurTV, @CrismarTelesur. Será hasta mañana. Chao, chao.